Bueno, pues yo creo que ya se nos está escuchando. Vale, genial. Bueno, pues os voy a dar la bienvenida a las personas que estáis aquí conmigo. Gracias por la asistencia, porque siempre es más agradable dirigirse a unas caras visibles y yo poder también entender si el contenido va llegando o no. Y a las personas que estáis escuchando desde vuestra casa o teletrabajando, pues también dar la bienvenida. Y bueno, espero que en hora y media poder cumplir con algunas de vuestras expectativas, las dudas y adaptarme lo más posible a vuestras inquietudes, ¿vale? El título es muy sugerente: educar en positivo, educar sin miedo, educar sin dañar. Bueno, ¿qué es esto de educar en positivo? En principio, educar en positivo, quiero que entendamos que no es educar siempre de forma positiva, agradable, sonreír, estar contentos y felices, sino que educar en positivo es tener la capacidad o la habilidad de sacar algo positivo de un conflicto, de algo desagradable, de una experiencia incómoda, de un conflicto, de una discusión, incluso en pareja, delante de los niños. Lo positivo es lo que yo soy capaz de sacar de una experiencia. Ya sabéis que lo importante no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Con lo cual, educar en positivo vendría a ser, después de una rabieta, de un conflicto, de una discusión, de una llamada de la escuela, cómo yo gestiono esa situación y qué de positivo saco de esa experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que os quiero preguntar qué inquietudes puedes tener. No sé si alguien está siguiéndonos en el chat de casa, quizás en casa, o quien está escuchando también tiene inquietudes, me las puede trasladar, no sé, pero aquí inquietudes que podemos tener como inquietud con respecto a la educación, la crianza. ¿Hay inquietudes? No sé, a lo mejor tenéis inquietudes o curiosidad o siempre hay, para venir a esta charla, siempre hay o una necesidad o una motivación. Quien tiene una necesidad es porque ya ha experimentado una situación desagradable donde se ha visto al límite de sus recursos, se ha visto desbordada, la situación le ha vencido y entonces cree que tiene pues, un problema o que no está sabiendo gestionar o que le faltan recursos, herramientas. Hay como una necesidad. Pero también te puede traer una motivación, una inquietud, algo que te motive, que quieras aprender, ¿no? Entonces es o una motivación o una inquietud, lo que te puede traer aquí. Pero ambas cuestiones es una energía que te mueve para estar aquí o para leer un libro, para escuchar una conferencia. Entonces sí que quiero que sepas que la parentalidad positiva tiene todas las respuestas a esas preguntas que tú tienes, o bien por una necesidad que te surge a raíz de una experiencia desagradable con tus hijos, o una necesidad o una motivación que tú puedas tener en un momento dado porque quieres aprender cómo funciona el cerebro de un niño, por qué el adolescente se comporta como lo hace, por qué le hablo y no me responde, por qué me desobedece, por qué le llamo y se va corriendo. Yo entiendo que aquí tenéis niños y niñas de todas las edades, de infancia, adolescencia, pero si yo os pregunto, probablemente igual lo sabéis, ¿no? ¿Cuántos años necesitamos para desarrollar el cerebro? ¿Sabrías una respuesta? 25. 25, ¿vale? ¿Está bien? ¿Lo tienes claro? 6 o 7. 6 o 7. Mira, tenemos dos edades distintas, 6 o 7, 20, 25. Bueno, pues siempre se ha creído que a los 7 años la personalidad de la criatura está formada y de alguna manera la advertencia era que todo lo que no hagas hasta los 7 ya luego no lo vas a poder hacer, ¿no? Afortunadamente esto se ha quedado en un mito, en una falsa creencia, en algo que en un momento dado se pudo creer, pero ya la ciencia lo ha desmentido. ¿Por qué? Porque existe la resiliencia, la capacidad de salir fortalecido de una experiencia desagradable. Y sabemos, y no es exacta la edad, porque los neurocientíficos no se ponen de acuerdo, pero sí entre los 20 y los 30 años sí que ese cerebro está desarrollándose y hacia los 24, 25 sabemos que lo que es la parte más reflexiva del cerebro se está, digamos, terminando de cocer, ¿vale? De desarrollar. Por eso en la adolescencia tenemos nuestros chicos y chicos en plena adolescencia los tenemos con un cerebro en obras, no les funciona, por eso son impulsivos, son reactivos, actúan y luego piensan, no miden las consecuencias, el impacto de sus decisiones, no están pensando en que si corro por la carretera puedo tener un accidente. Entonces tú puedes pensar, pero si yo le he educado en valores, si le he enseñado, si tiene mi ejemplo, ¿por qué hace lo que hace? Bueno, pues hace lo que hace porque tiene un cerebro en obras, porque no siempre piensa antes de actuar y porque madura a los 20. Con lo cual, si tuviéramos la neurociencia en cuenta, pues a lo mejor no habría que darles el carnet de conducir hasta después de los 20. O no tendrían que votar hasta después de los 20. Realmente para poder contar con un cerebro maduro. Pero bueno, la vida es como es y nosotros pues vamos aprendiendo, ¿no? La
cuestión es que si yo tengo un cerebro que madura hacia los 20, 30 años, más o menos, entiendo que si tengo un niño con 2 y 3 años, es un cerebro tan inmaduro que las rabietas son no malos comportamientos, sino que son conductas donde el cerebro no nos está acompañando. Entonces, si tú a un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años le dices tranquilízate, pórtate bien y acto seguido le marcas como una consecuencia, si sigues llorando me voy a ir, si sigues llorando portándote mal no te voy a llevar otra vez a casa de la abuela. Si tú pones una consecuencia, estarás educando siempre generando dos hormonas, que es el cortisol y la dopamina. Cuando quieras motivarle para que obedezca y se porte bien, le ofrecerás algo que genere dopamina. Venga, pues pórtate bien, que entonces vamos a hacer esta actividad. Venga, que si te portas bien, te llevo al cine. Venga, que si te portas bien, te compro un helado. Ah, que no te portas bien, pues no te compro un helado. Entonces ahora ya no genero dopamina, genero cortisol. Entonces voy generando una hormona que es la hormona del estrés. Es decir, yo puedo ser un estresor para mi hija igual que para mí lo puede ser el trabajo en un momento dado. Entonces, imaginaos lo que es un cerebro que está completamente en obras y que está desarrollándose durante unos cuantos años, lo que supone para el cerebro estar continuamente generando una emoción u otra para que obedezca, se porte bien, reprimir una emoción. Entonces, con todo lo que sabemos, tenemos que hacer una serie de reflexiones, ¿de acuerdo? Y para llegar a esas reflexiones, lo primero que os quiero plantear es cuál es la realidad actual de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Ahora mismo, si vamos a la prensa, titulares de prensa, y ponemos en Google adolescencia, ¿no? Suicidio, van a salir una serie de titulares de prensa que son alarmantes. Y os los quiero mostrar para que entendáis que el planteamiento que traigo, aparte de tener mucho respaldo científico, estar muy actualizado, tiene la respuesta a esta realidad que nos impacta a todos o nos, digamos, nos afecta a todos independientemente de la edad que tengan tus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, estos titulares de prensa nos dicen, por ejemplo, que hay un crecimiento alarmante de autolesiones y prácticas de suicidio. No es lo mismo autolesionarse que suicidarse. Hay muchos adolescentes que se están autolesionando, se están infligiendo dolor físico porque no soportan el dolor emocional. Y es tan difícil de gestionar la soledad, la tristeza, la frustración, el miedo, la ansiedad, el estrés, todo eso, y no tengo con quién compartirlo, porque desde pequeño, a lo mejor en mi casa, no se han normalizado las emociones, no se han hablado de cosas realmente tristes, desagradables, porque siempre se ha dicho, venga, arriba campeón, que no pasa nada, venga, pues tranquilízate, que ya lo vamos a arreglar. Entonces, siempre se me ha invitado a sonreír, se me ha invitado a estar contento, se me ha animado a tranquilizarme cuando en realidad lo que yo necesitaba era estar triste, enfadado, frustrado y además pasar por esos procesos bien acompañado. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay adolescentes que se están autolesionando para poder soportar el dolor emocional y otros directamente optan por el suicidio. ¿En qué rango de edad más o menos sabemos que se están suicidando nuestros chicos y chicas en la etapa adolescente? Entre los 15 y 29 años. Es una edad vulnerable. Sabemos a nivel mundial que cada 20 segundos se suicida una persona y cada 2 segundos lo intenta otra. Y bueno, a nivel Europa se ha convertido en la segunda causa de muerte de nuestros adolescentes. Esto quiere decir que nuestros adolescentes no están siendo capaces de hacer frente a situaciones muy dolorosas, abrumadoras, se ven solos, se ven sin recursos, se ven sin apoyo emocional y optan por el suicidio. Pero no es que se quieran suicidar, quieren dejar de sufrir. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, el suicidio adolescente, como dice tu titular, es un drama que va creciendo en las aulas. Hay muchos adolescentes que se suicidan después de haber vivido episodios de bullying. No quiere decir que porque yo sufra bullying acabe suicidándome, pero si yo durante mucho tiempo estoy sufriendo en silencio, ese sufrimiento no lo puedo compartir con nadie, nadie está entendiendo las señales que yo envío, que muchas veces no son señales reales físicas que yo pueda detectar y palpar. Si a mí nadie me ayuda y durante mucho tiempo estoy sufriendo, ¿qué pasa? Que acabo entrando en lo que se llama indefensión aprendida. Me acabo convenciendo de que esa es mi realidad, de que no puedo hacer nada para salir de este sufrimiento, de que aunque pida ayuda nadie me va a ayudar y que además mi situación puede empeorar. Con lo cual, el suicidio va a ser algo por lo que muchas personas opten. ¿Está todo bien? Sí. Vale, perfecto. Gracias por comprobarlo. Vale, ¿qué más sabemos? Parecido que no.
Vale, genial. Así ya tenemos todo comprobado. Se disparan los suicidios entre jóvenes y adolescentes en la última década. Coincide que en la última década hemos tenido una pandemia, pero no podemos decir que la pandemia es la causante de, porque hablamos de la última década. Sí que podemos saber que hemos llegado a la pandemia con muy pocos recursos. ¿Por qué? Porque la pandemia que ha generado miedo, incertidumbre, desesperación, ansiedad, todas son emociones displacenteras que desde bien pequeñitos las hemos conocido. El niño de 2 y 3 años se cae al suelo, tiene una rabieta. Cuando se cae al suelo, ¿qué le dicen? Arriba campeón, que no pasa nada. Empieza a llorar y me dicen, pero no llores, que no tienes nada, ¿no? O tengo una rabieta y me dicen, bueno, pues ahí te vas a quedar hasta que no te portes bien, yo no te hago caso o te ignoro para que dejes de llorar. Es decir, cada vez que ese bebé o ese niño entre la etapa de los 0 a 3 años ha reclamado atención, el adulto, para ayudarle con su mejor intención, lo que ha hecho ha sido minimizar la emoción, disminuirla, retirarle la atención. ¿Y qué sucede? Que es que en los 10, 11 primeros meses, 9, 10, 11 primeros meses, se crea el apego seguro. Y el apego seguro es lo que nos va a ayudar a relacionarnos con las demás personas. Cuando yo soy un bebé y reclamo atención a mis figuras de referencia, a mis cuidadores principales, porque tengo hambre, frío, sueño, estoy mojado, y a través del llanto, que es el primer, digamos, medio de comunicación, reclamo atención y el adulto es sensible y me atiende lo mejor que puede y sabe, antes o después, pero me atiende, yo como bebé entiendo que reclamar al adulto es algo seguro para mí, que es bueno, que me protege y que me atienden, de tal manera que entenderé que podré seguir reclamando cuando yo tenga una necesidad. Pero hay muchos bebés que la atención que reciben es, pues, por ejemplo, un adulto insensible que atiende de forma un poco ansiosa o que le deja llorando porque tiene que aprender a dormir. Entonces, ese bebé acaba entendiendo que cuando reclama al adulto no es algo seguro para él, probablemente su vida, llega a la conclusión de que su vida no está en buenas manos y entiende que es mejor no llorar, invisibilizarse, reprimir emociones porque no son atendidas, no son escuchadas, no son comprendidas. Entonces, ahí se crea el apego seguro o el apego inseguro. De este apego seguro-inseguro, ese bebé que va a pasar a la siguiente etapa, va a empezar la escuela, 3, 4, 5 años, entrará en la socialización, la relación entre iguales y entonces empezará a morder, pegar, insultar, empujar, ¿no? Y pegar. Y en esa etapa también tenemos que saber atender a esa criatura porque tiene que aprender a socializar. Entonces, ese niño, esa niña está en una etapa de supervivencia. Cada vez que yo me siento amenazada porque pienso que me van a quitar, ponen digamos, mi seguridad en riesgo, yo me defiendo de forma reactiva, porque mi cerebro madura de atrás hacia adelante, está en modo reactivo y lo que hago es protegerme y defenderme. Utilizo lo que tengo a mi alcance. Cuando era bebé utilizaba el llanto, ahora utilizo las manos, los pies, los dientes y la cabeza. Por eso yo lo que hago es empujar, morder, incluso darme cabezazos, porque los niños también se autolesionan cuando tienen rabitas muy intensas. En esos momentos, tanto en la etapa primaria infantil de etapa 0-3, de la etapa de bebé y la etapa infantil de 3-6 años, ¿vale? Ese bebé a través del día a día está aprendiendo a conocer las emociones y además está aprendiendo a regular las emociones gracias a la respuesta que le da el adulto. Entonces, llegar a la etapa adolescente sin haber sido bien atendido en esas dos etapas, hasta los 12 años más o menos, es entender que la probabilidad de que opten por el suicidio como una forma de dejar de sufrir es muy alta. Entonces, ¿qué sabemos? Hay un dato muy reciente de 2022 donde pues, 4.554 llamadas de auxilio de niños adolescentes se han hecho para pedir ayuda. Este dato es abrumador, pero también es positivo. Eso quiere decir que ha habido más de 4.000 personas, niños adolescentes, que han pedido ayuda para que su situación cambie. Con lo cual, aunque es abrumador, también hay que decir que es esperanzador. ¿Vale? Entonces, sí que vemos que ha ido aumentando los casos de suicidio y que además se disparan en una edad donde el cerebro es vulnerable. Es decir, de 15 a 29 años hay más casos de suicidio adolescente y coincide que es cuando el cerebro todavía no ha madurado, con lo cual somos vulnerables ante el sufrimiento. Porque somos vulnerables ante el sufrimiento, necesitamos llegar antes de los 15 años, antes de la adolescencia, porque ahí sí que vamos a ser más vulnerables ante el sufrimiento, necesitamos llegar con los recursos emocionales suficientes como para soportar el dolor, el sufrimiento, tolerar la frustración. ¿Vale? Ese es nuestro reto. Vale, os voy a poner el siguiente
Esperadme, os voy a poner el siguiente vídeo, que veo que se pone enseguida, para que veáis una situación de familia. Estos son unos cortometrajes que creamos desde el proyecto que yo tengo de Padres Formados para sensibilizar a través de redes sociales de forma, pues bueno, con situaciones reales donde muchas personas se identifican y no nos da la solución directa, pero sí nos permite reflexionar sobre ello, ¿no? Carlos, ¿has hecho la tarea? Sí. ¿Seguro? Claro. Pues no sé yo, tan rápido. Venga, va, deja eso y ponte a estudiar. Venga, venga. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy hablando con tu hermano? Es que la tablet no funciona. ¿Qué? ¿Cómo que no funciona? Que no funciona. Pero... Y ahora me dirás que se ha roto sola, ¿no? No, se me ha caído. Pues mira que eres torpe, ¿eh? Ay, el otro día te dije que te iba a pasar, ¿te acuerdas? Pues ya sabes lo que toca. Ahorras y te compras una nueva. Y así aprenderás lo que cuesta conseguir las cosas. ¿Dónde te crees que vas que todavía no hemos terminado? Venga, y tú tira, luego hablamos. ¿No ves que estoy con tu hermano? A ver, Carlos, ya sé que no te gusta ir al instituto, pero es lo que te toca ahora. Tienes que estudiar más porque si no vas a acabar repitiendo curso. Mira lo que te pasó el otro día con el examen de mates. Suspendido. ¿Y por qué? Por no hacernos caso. Porque claro, lo que te apetece es jugar con la Play o estar con el móvil y lo demás. A ver si te crees que a mí me gusta ir a trabajar. Pues no, lo hago para que a ti y a tus hermanos nos falte de nada. Es que no valoras lo que tienes. Esto no va a ser así toda la vida, ¿eh? Cuando te vayas de casa, a ver cómo te las apañas. ¿No qué? ¿No vas a decir nada? Pero... ¿Pero qué? Vale, vamos a analizar el cortometraje. De primeras, el mensaje de la madre, bueno, puede ser interesante, ¿no? Yo trabajo para que a vosotros no os falte de nada. Pero la forma de comunicarlo es una comunicación más bien agresiva que asertiva. Si yo os cuento qué sucede antes, probablemente entenderéis que la madre, aunque su mensaje sea bueno, al no poderlo comunicar de forma asertiva, pues realmente pierde el control de la situación, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que este preadolescente ya había hecho sus tareas, lo que pasa es que su madre no le ha dado la oportunidad de contárselo, quizás no tenía tareas, ¿vale? O quizás estaba en el sofá porque le dolía el estómago, ¿vale? La madre, como ha dado por hecho que no tenía las tareas, que estaba perdiendo el tiempo, que estaba vagueando, directamente ella se ha estimulado negativamente al ver a su hijo perder el tiempo en el sofá, no se ha dado la oportunidad de preguntarle o escucharle, directamente se ha puesto en modo ataque porque su cerebro también se activa ante un estímulo negativo, ya no puede ni comunicar ni puede escuchar, solo puede atacar, solo puede agredir, que es lo que hace a través de las palabras. Ella realmente quiere el bien para su hijo y el mensaje es ese, yo trabajo para que no os falte de nada, pero no lo puede comunicar de forma asertiva, por lo tanto se distancia de su hijo, se desvincula de su hijo y desde luego aquí lo que vemos es una madre insatisfecha, frustrada por realmente no poderse relacionar con su hijo y tenemos un adolescente que siente que es injusto que no le escuchen, que no puede decir lo que le ha pasado y que probablemente aunque su madre tenga razón, en el mensaje, en el contenido, en el fondo, la forma le pierde y probablemente cuando él tenga una necesidad se pensará dos veces si realmente hablar con su madre es algo seguro para él, porque al final lo que hacemos es acumular experiencias a nivel inconsciente y entendemos que si algo no me va a aportar, no me va a beneficiar, no me va a ayudar, quizás es mejor que no pida ayuda. Entonces, aunque en la situación, pues bueno, haya que trabajarla, porque esa adolescente tiene que estudiar y tiene que responder a los estudios y su madre tiene que supervisar, en este caso la madre, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que si no puedes comunicarte de forma asertiva es porque no tienes control de tus emociones, es decir, tus emociones te han esclavizado y esto es algo que a nadie nos agrada. Entonces, para que entendamos un poco, la parentalidad positiva es la ciencia que podemos aplicar a las relaciones filoparentales. La parentalidad positiva se nutre de diferentes ciencias, como es la neurociencia, la inteligencia emocional o la psicología positiva. Son ciencias modernas, bueno, actuales, recientes, de la última década, de hace 30 años, sí, pero que se hayan puesto de moda
¿vale? Que ahora se hable más de ellos no quiere decir que sea algo que no tenga respaldo científico. Se habla más de educación emocional, pero también es verdad que porque se habla más de educación emocional, mucha gente confunde la educación emocional con la permisividad. Entonces, la educación emocional no es hablar al niño siempre de forma tranquila, amable, porque en un momento dado tú también puedes perder el control de la situación y luego pues tendrás la oportunidad de reparar ese vínculo, ¿no? Pero lo que está claro que la parentalidad positiva es algo tan fácil de explicar y tan complejo de practicar como hacer una siembra y obtener una cosecha. Si yo quiero cosechar una adolescente con unas competencias emocionales, con recursos para poderse hacer frente, para que pueda hacer frente a situaciones que le puedan abrumar, que le puedan desbordar, como son las relaciones, los retos del futuro, los estudios, problemas de convivencia, problemas entre iguales. Bueno, pues para poder cosechar una serie de recursos en la adolescencia, como es el autoconocimiento, conocerme lo suficiente, conocer mis cualidades, mis capacidades, mis virtudes, mis talentos, en lo que soy bueno, que se me da bien, y que esto me permita valorar lo que tengo, y es la autoestima. Conozco lo que tengo, conozco quién soy, conozco cómo soy, valoro mis recursos, los pongo a funcionar, me doy cuenta que eso me ayuda en las relaciones, me da autonomía, y cuando yo tengo autonomía tengo la capacidad de hacer automotivación, de poner en marcha una automotivación. Tengo que estudiar, no me apetece, tengo examen mañana, qué pereza, pero tengo la capacidad de identificar la pereza, de regular la pereza, de mover la voluntad, pero esto solo lo puedo hacer con 15 años si antes, durante las distintas etapas, ¿vale? Se ha invertido en mi tiempo, de 0 a 3 el mayor tiempo posible, de 3 a 6 también, a partir de 6 menos tiempo porque son más autónomos, pero ha habido tiempo, ha habido valores, ha habido competencias emocionales, ha habido mucho amor. Una competencia emocional es una capacidad que tú tienes, la capacidad de desarrollar, ¿vale? Porque no es innato. Entonces, la escucha activa, la asertividad, la resiliencia, la automotivación, la gestión emocional, la expresión de emociones, identificar emociones, vocabulario emocional, son todo como competencias que tú vas a ir desarrollando en la medida que las puedes, tienes la oportunidad de aprenderlas, pero en la etapa infantil. La escuela va a aportar contenido, va a aportar experiencias, va a depender también de qué persona atienda a tus hijos, hijas en la etapa escolar, pero tú vas a pasar tanto tiempo con tus hijos que en momentos muy clave, que son la mañana, que estamos todos con prisas, la noche, que estamos todos cansados, en la tarde hay que estudiar, es decir, tú vas a pasar tanto tiempo con tus hijos que vas a poder gestionar muchos conflictos. En los conflictos es donde aprendemos precisamente las competencias emocionales. De la gestión que tú hagas del conflicto, de cómo tú gestiones el conflicto, tu hijo o tu hija va a aprender una competencia emocional. Va a poder expresarte, argumentar, hacer una propuesta, escucharte, regularse, comprender, y todo esto se va a ir trabajando. ¿Vale? Entonces, Ay, quiero ir para atrás. Vale, voy con el siguiente cortometraje. Hola, cariño. Uf, qué cara de agobio traes, ¿no? Bueno, aquí os dejo a todos, ¿eh? Que llego tarde a trabajar. Adiós. Siempre tienes que dejar las cosas por ahí. Madre.
Papá. Vale, para que reflexionemos un poco sobre este cortometraje, aquí lo que ha fallado es digamos, la entrada a casa y la comunicación. Yo suelo decir que estaría muy bien patentar un felpudo que tuviera la capacidad de medir tu nivel de frustración. Ahora esto yo lo lanzo, la idea la regalo, y entonces tú cuando llegas a tu casa pones el felpudo, te pones encima, mide tu nivel de cortisol, dice que está en 78, considera que eso es demasiado cortisol para poder entrar en tu casa, tú eres un peligro para tus hijos y entonces directamente te bloquea tu puerta y no puedes entrar. Y entonces, de alguna manera, el que te impide entrar en tu casa está protegiendo a tus hijos de lo que a partir de ahí tú vas a ser capaz de hacer, porque tú estás, digamos, a desbordar. Entonces, cualquier estímulo, un juguete en el suelo, que se va a recoger, pero para ti ya es desorden, ¿no? La cena sin hacer, la ropa ahí, la chaqueta tirada, pero vamos a ver. Entonces, claro, tú empiezas a ver un montón de estímulos que te suben digamos, el nivel de cortisol y como estás a desbordar, entonces lógicamente al final se desborda el vaso, ¿no? Entonces, si tú haces el esfuerzo de bajar los niveles de cortisol en 5 minutos, que es imposible, pero hicieras el esfuerzo y lo consiguieras y bajarías a 52, quizás el felpudo medidor de estrés consideraría que tú ya no eres digamos, un peligro en tu casa porque ya has hecho ese ejercicio de reflexión y de conciencia y a partir de ahora, en cuanto llegues y veas un juguete tirado, pues vas a relativizar, vas a saber que el orden es importante, pero que ahora, tal y como tú entras en casa, no le vas a dar importancia, ¿no? Las cosas son importantes, pero si tú tienes la capacidad de hacer un buen acompañamiento a ese hábito en concreto, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco, no me estoy entendiendo yo hoy con este mando. Vale, fijaros, la parentalidad positiva, que como os digo se nutre de distintas ciencias, y esto es algo importante, porque hace 10 años, cuando yo empecé con mi proyecto de Padres Formados, que es es un centro de orientación familiar, en 2010, yo me tuve que, digamos, que actualizar porque yo lo que había estudiado en la universidad tenía que ver con puro conductismo. Premio castigo, modificación de conducta. Vale. Pero es verdad que te vas dando cuenta, pues porque yo también tengo hijos adolescentes y porque he trabajado con infancias, te vas dando cuenta que el conductismo te crea una falsa ilusión. Te hace creer que tienes al niño bajo control y en realidad la situación te está controlando a ti, porque más bien eres esclavo de lo que estás sintiendo que dueño de lo que estás haciendo. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es una educación condicional y una educación consciente. Estoy segura que conoceréis distintos estilos educativos, los de toda la vida. Autoritario, sobreprotector, permisivo y el más equilibrado, que es el asertivo, democrático. Pero todos somos, todos y todas, hijos e hijas del autoritarismo. Nuestra sociedad es autoritaria, nuestra política es autoritaria, venimos de una dictadura, como sociedad nuestra historia ha sido autoritaria. Entonces sabemos y conocemos perfectamente lo que es sentir miedo ante una autoridad que abusa de su poder para doblegar mi voluntad. Eso lo hemos conocido y es lo que entendemos que hay que hacer para educar a una criatura, porque si no, se te sube a la chepa, las barbas, le das la mano, te coge el brazo, te manipula, saben latín, son muy espabilados, cuidado con los niños de hoy en día. Y entonces tú de repente empiezas a creer que el niño es alguien que tiene la capacidad, no sé dónde lo ha aprendido, pero nació con ello, de manipularte, y yo antes de que me manipule, le voy a decir quién manda en esta casa, que soy yo. Y cuando yo mando en esta casa, en lugar de expresarme con amor, con asertividad, con autoridad y ser autora de lo que estoy haciendo, lo que hago es recurrir al autoritarismo, que es lo que me hace abusar del poder que tengo. Entonces, el problema del autoritarismo es que se cree que tiene poder y en realidad lo que hace es abusar del poder. Pero cuando tú tienes autoridad, tú eres autor de lo que estás haciendo, gestionas tus emociones, las emociones te dan información de cómo te encuentras, puedes estar enfadada, gestionar el enfado y saber qué te enfada. ¿Qué me enfada? Me enfada creer que no puedo con la situación, creer que soy una mala madre o creer que soy un mal padre, creer que se ríen de mí. Hay una serie de pensamientos que me están impidiendo educar y entonces eso me lleva mejor a querer controlar de forma condicional, recurrir a castigos,
¿vale? Intentar modificar la conducta del menor. Entonces, voy a recurrir a distintos condicionamientos que generan motivación o cortisol, ¿vale? Generan motivación o generan miedo, generan cortisol o generan dopamina. Entonces, cuando el niño no me obedezca, le diré, bueno, pues como no has obedecido, no vas a ver tele. Bueno, como te has portado muy bien, ¿no? Te voy a premiar con esto. Si tú entras en ese juego, piensa que la dopamina es adictiva. La dopamina es el camino, ¿vale? Y no la llegada. Es decir, la dopamina es cuando tú preparas un viaje y con mucha ilusión y vas a hacer y vas a ir y lo estás preparando, tienes una ilusión tremenda y de repente ya llegas a París y ves la Torre Eiffel y dices, total, para ver esto, tampoco es para tanto. Digo, lo he visto en las películas toda la vida. Es que me hacía tanta ilusión preparar el viaje, esperar el viaje, y me estaba ilusionando con algo que cuando llego y lo veo, ya no me hace ilusión, entonces mejor voy a estar pensando en el siguiente viaje que voy a hacer. Entonces la dopamina precisamente es tan adictiva que cuidado con que la utilices para educar a tu hijo, porque si empiezas con 2 caramelos vas a tener que subir a 4, luego vas a tener que cambiar un helado y luego vas a tener que prepararle, yo que sé, un viaje no sé dónde, porque no va a haber forma de modificar un comportamiento si tú cada vez no le ofreces más y más y más. Por eso hay niños que se acostumbran a este tipo de condicionamientos y te dicen, bueno, yo lo voy a hacer, pero ¿qué me das a cambio? ¿Cómo que qué te doy a cambio? Pues es tu responsabilidad de estudiar. Bueno, será mi responsabilidad, pero toda la vida me has dado algo para que estudie. Entonces yo ahora mismo entiendo que esto es un negocio y ahora que he aprendido las reglas del juego, voy a ver si saco rentabilidad de este negocio. Esto funciona así, ¿vale? Mira, yo tengo pues algunas madres que tienen dificultades para marcar límites hasta el punto que son sus propios hijos quienes las manipulan. Pero, ¿por qué las manipulan? Los niños pueden manipular. Los niños, desgraciadamente, tristemente, pueden aprender a manipular si durante los primeros años no han encontrado referentes con capacidad de contener, de limitar, de acompañar. Y entonces, cuando a mí me han faltado límites y me han faltado referentes, yo entiendo que tengo que sobrevivir y para sobrevivir voy a manipular. Pero que ese niño manipule no hace que el niño sea quien tiene el problema, sino el niño es quien necesita ayuda. Porque si ese niño estuviera bien, bien acompañado, tuviera límites que le dan seguridad, tuviera referentes, no necesitaría manipular para sobrevivir. Con lo cual, en lugar de ver el mal comportamiento, hay que ver la necesidad, ¿no? Vale, cuando tú educas de forma consciente, hay una diferencia y es que lo que se modifica es la mirada. Tú modificas la mirada. Cuando tú ves un niño con una rabieta y tú modificas la mirada y no la conducta, lo que ves es un cerebro inmaduro, completamente desintegrado, haciendo cortocircuitos, con una incapacidad para escuchar, para frenarse, que solo necesita ayuda para realmente regularse, para contención, para calmarse. Pero ese niño no necesita que tú lo calmes, necesita poder calmarse, que es diferente. Por eso hay mamás y papás que lo que hacen es calmar a su hijo y una rabieta. Lo distraigo, le pongo algo para que el móvil, para que se entretenga. Le digo, mira, 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 ¡ay, anda, mira! Y el bebé hace así. Y mientras es un bebé, pues sí, cae, pero luego se da cuenta de que eso no le mola porque quiere realmente que tú sepas que está enfadado, porque quiere que le ayudes a regular el enfado, ¿no? Entonces, llega un momento en que tú cambias la mirada, dices, este niño no está portando mal, este niño no se está gestionando bien, este niño no me está manipulando, este niño necesita mi atención, mi firmeza, y para eso le voy a ayudar, pero no le voy a ignorar. Entonces, cuando tú cambias la mirada, ¿cómo cambias la mirada? Cuando adquieres conocimiento, cuando entiendes que mucho de lo que tú creías hasta el momento no hay un respaldo científico que lo avale. Entendemos que al niño cuando tú le ignoras para que deje de llorar, más que ayudarle a regularse, lo que generas en él es la sensación de abandono, de, de no te soporto, en lugar de no soporto lo que siento, ¿no? Entonces, en la educación condicional se resuelven siempre los conflictos, ¿vale? ¿Que no quieres estudiar? Vale, pues no ves tele. ¿Que has discutido con tu hermano? Separados cada uno en la habitación. Ah, ¿que te han castigado en el colegio? En casa también. Ah, ¿que no me vas a hacer caso? Mañana cumpleaños que no vas. ¿Vale? Siempre es resolver un conflicto con algo, pero con algo que te quito que te doy. Hay que entender que cuando hablamos de castigos, no es solamente lo que te quito, ¿vale? El castigo es lo que te quito unido con lo que no te doy. Te quito lo que más te gusta y no te doy lo que más necesitas. Te quito, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te encanta? Los cromos, te los quito. La tele, te la quito. Venga, ¿qué más? Te quito lo que te guste. Y luego
Te quiero, lo que más necesitas que es mi atención, mi comprensión y mi apoyo emocional. No estamos diciendo de dejarles hacer lo que quieran, sino que la alternativa a los castigos no son tampoco las consecuencias, son los límites. Y los límites es que tú tengas claro cuando tu hijo está descontrolado, porque su prefrontal, que madura a los 20, no ayuda a pensar, y entonces desde esa conciencia tú pongas tu prefrontal, que sí que está maduro, al servicio de esa situación. Entonces tú eres la que, hay muchas formas de hacerlo, son muchos casos, pero la que o acompañas o limitas o impides o a veces o animas, depende de la situación, para que lo que se tiene que hacer se acabe haciendo, ¿no? Entonces, aquí en la educación condicional siempre se recurre a la sanción, ¿vale? Y en la educación consciente se reparan los efectos de la conducta. Una conducta que genera un daño no necesita una sanción, necesita la oportunidad de reparar ese daño. Entonces, si tú al niño cada vez que es parte de un daño le das la oportunidad de hacerse cargo de alguna manera, o le das una experiencia, pues probablemente eso le generará mayor aprendizaje que una sanción. Pero estamos tan acostumbrados a sancionar y es tan tentador porque es tan efectivo y funciona a la perfección antes de los 6 años, porque después ya caduca y todos los condicionamientos dejan de funcionar. Entonces, ¿qué son condicionamientos? Todo lo que tú utilizas como una estrategia para modificar la conducta del menor. Depende del estilo educativo que tengas. Si tu estilo educativo es autoritario, probablemente tus condicionamientos habituales sean el grito, porque tienes que desahogar lo que vas acumulando, la amenaza, el castigo, la manipulación. Es decir, todo estilo, toda estrategia que creyendo que con ello educas, en realidad lo que hace es impactar sobre la amígdala del cerebro de ese niño. Al impactar en la parte del cerebro que responde más al miedo, entonces tú tienes la conducta del niño bajo control. Pero si tu estilo es más bien permisivo, puede que recurras a la mentira, a la manipulación, al diálogo, al sermón, a la insistencia, que también son condicionamientos, al premio, al refuerzo positivo. Lo quieres hacer de otra manera, pero igualmente son condicionamientos porque lo que quieres es modificar la conducta del menor, en lugar de dar la oportunidad de que aprenda de los conflictos. ¿Sí? Bueno, voy avanzando porque enseguida voy a entrar en turno de preguntas, ¿vale? Estos son los 2 libros que yo recomiendo. Recomiendo el mío porque antes de los 12 años, cuento cosas que pueden ser interesantes. Esta es la última actualización que acabamos de sacar con una nueva editorial, que es Tebar Flores. Y si tienes hijos, hijas en etapa adolescente, pues te puede interesar el libro de David Bueno, que es un biólogo que explica desde la neurociencia cómo funciona el cerebro adolescente. De tal manera que antes de los 12 yo te explico muchas cosas de una forma muy sencilla, teniendo en cuenta también la neurociencia, pero de una forma más práctica. Y en la etapa adolescente te va a interesar quizás más, porque ya has sentado bases, lo que tenías que hacer ya lo has hecho, te va a interesar más entender cómo funciona el cerebro de ese adolescente para sumar a lo que ya has hecho, ¿vale? Bueno, pues todo lo que os cuento se resume en esta frase. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, adolescencia, bueno, le temo, si es que con 5 años es así, con 15 cómo será, si es que yo también tuve una adolescencia difícil. Y yo pienso, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de vivir una etapa si te preparas para ella? Es como en el trabajo. Si tú tienes unos conocimientos, estudias una carrera y controlas, genial. Pero si de repente traes una nueva máquina que esa tú no la controlas, si no te actualizas, si no te lees el manual, si no conoces la máquina, es que por mucho que tú hayas hecho una carrera, es que no vas a saber funcionar con esa máquina. Tendrás que invertir tiempo en conocer la máquina. Bueno, pues ¿cuál es el miedo de vivir una etapa donde tenemos hoy en día información suficiente y con respaldo científico suficiente como para entender cómo funciona esa máquina y adaptarnos? En la adolescencia, la única herramienta, o la mejor herramienta para relacionarnos con nuestros hijos e hijas adolescentes es la comunicación. Es la comunicación. Porque cuando un hijo adolescente te dice, eres la peor madre del mundo, ojalá te mueras, porque esta frase es muy potente y se dice muchísimo, no solamente en la adolescencia, sino antes de la adolescencia, tú puedes vivirlo como una agresión, puedes responder desde el enfado, la ira, la tristeza, decir cosas como
Bueno, pues si no te gusta la madre que tienes, búscate otra. Yo sí que estoy a hacer la maleta, te saco con la vecina y a lo mejor, mira, están encantados de tenerte. Respondo con ironía, ¿vale? Puedo responder con enfado y decirle, bueno, chica, pues si tú me preguntas, estoy contenta contigo como hija, pues tampoco lo estoy. Entonces estamos en empate, ¿no? O puedo responder con tristeza, ¿no? Pues fíjate lo que me dice mi hija, que no me quiere. La cuestión es, ¿por qué no ves más allá de la conducta? Ese adolescente, lo que te está diciendo es, ahora mismo, no solamente no soporto lo que siento, sino que además creo que tú sí lo puedes soportar. Entonces yo te dejo toda esta carga que tengo sobre tus hombros porque creo que me has demostrado tener la capacidad de acompañarme. Entonces, cuando un hijo o una hija te dice, eres la peor madre del mundo, en realidad lo que te está diciendo es, sé que tienes la capacidad de soportar todo esto porque yo no. ¿Sí? Entonces te están viendo fuerte, te están viendo capaces, te están viendo con capacidad de acompañar. Entonces, en realidad es un regalo. Pero tú puedes pensar, menos regalo, ¿no? Menos regalo que mi hija me diga algo tan duro. Digo, es duro, pero más duro es que no te lo diga. Más duro es que lo piense y no lo exprese. Lo realmente importante es que algo tan duro te lo pueda contar. ¿Por qué? Porque confía en ti. Tiene confianza contigo y sabe que tú lo puedes soportar. Generalmente, ¿vale? Y me podré equivocar en algunos casos, pero generalmente los niños que no expresan estas cosas tan duras, en el fondo es porque no creen que sus padres tengan la capacidad de soportarlo. Entonces prefieren no echar más carga porque ven que no pueden con ella. Con lo cual, la parte positiva es confía en ti, te ve fuerte, te ve capaz de soportarlo y te está pidiendo ayuda de la peor manera que sabe. Entonces, ese adolescente necesita llegar a la infancia con los beneficios de la inteligencia emocional. Los beneficios de la inteligencia emocional están relacionados con saber manejar mi mundo emocional y saberme manejar con el mundo emocional de los demás. Es decir, cuando yo estoy enfadada, cómo me gestiono, cuando mi amiga está enfadada, cómo me adapto, cuando mi amiga está triste, si me nace empatía o mejor la ignoro. Es decir, cuando el mundo me comparte sus emociones y conectan con las mías si yo sé manejarme con ello, ¿no? Eso sería un poco la idea. Vale, hasta aquí, ¿cómo vais? ¿Cómo os va calando todo? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Para que veáis lo interesante que es todo esto, hay un estudio muy reciente que ha durado 85 años y todavía no ha terminado, que es el estudio de la felicidad de la Universidad de Harvard, que han estado 85 años estudiando a más de 700 personas que han tenido más de 1.300 descendientes, viendo pues cómo eran sus vidas, cómo se relacionaban, con entrevistas, ¿no? Viendo cómo se manejaban en el día a día, han ido recopilando un montón de información, han sacado con ello un libro reciente que se llama La Buena Vida y con todo ello, después de 85 años, han llegado a la conclusión de que lo que a las personas nos hacen felices, porque esta era la pregunta que se hacían, querían saber qué es lo que hace a la persona feliz, ¿no? Pues han llegado a la conclusión de lo que a las personas nos hacen felices son las relaciones de calidad. Entonces tú te preguntas, vale, Universidad de Harvard, 85 años de investigación, más de 700 personas investigadas, no sé ni cuántos directores del estudio, para que me digas que lo que a mí me hace feliz es relacionarme con los demás de forma, ¿no?, positiva. Pues tampoco me han dicho nada del otro mundo, ¿vale? Bueno, no me han dicho nada del otro mundo, pero coincidentemente es lo más difícil, las relaciones sociales. Porque generalmente las personas cuando tenemos problemas con alguien tendemos a romper. ¿Cómo se dice? Romper peras, ¿no? Es decir, pues no te gusta, pues dejamos la relación. No nos llevamos bien, dejamos la relación. Tendemos a romper con las cosas en lugar de apostar por la relación, porque si esa relación en un momento dado me sirvió, me ayudó, me aportó una relación de amistad o de pareja, hay que romper con ella. Hombre, una cosa es que te separes de una persona porque la relación no fluye, pero eso es diferente, ¿no? Tú puedes separarte y seguir con una relación cordial porque hay hijos o lo que sea, si no te has hecho demasiado daño, ¿vale? O puedes simplemente transformar esa relación en otro tipo de relación, ¿vale? Entonces, unido a esto, no sé si conocéis el concepto Ikigai, que es como muy reciente, pero también se ha puesto como muy de moda en los últimos años. El concepto Ikigai, que es japonés, a lo mejor os suena, pero es muy interesante como concepto porque
realmente es una palabra japonesa, pero que lo han puesto de moda 2 españoles. Entonces, tenemos a 2 autores, Héctor García y Francesc Mirallés, que habían escuchado que en Japón, en Okinawa, había una aldea donde las personas de esa aldea pues, tenían el récord Guinness de ser las más longevas del mundo. Entonces, ellos pues, tenían mucha curiosidad de saber qué era lo que hacían esas personas para vivir más de 100 años y además tener el premio Guinness realmente de las personas más longevas del mundo, ¿no? Entonces, desde esa curiosidad que querían resolver, se fueron a Okinawa, entrevistaron a las personas de esa aldea, de esa ciudad, de esa zona rural, mejor dicho, y entonces fueron entrevistando y llegando a la conclusión, por lo que estas personas les decían, que cuando tú tienes un ikigai, cuando tú tienes una vida que merece la pena ser vivida, cuando tú tienes una razón para vivir, hace que vivir sea algo fascinante. Entonces, todas las personas, los niños, traen un ikigai natural, ¿no? Luego lo van perdiendo porque les vamos cortando las alas, ¿no? Pero cuando tú tienes un ikigai, tienes una motivación, tienes una razón de vivir, tienes un porqué, un para qué, tienes un objetivo en la vida. Para ti levantarte por la mañana puede ser algo fascinante aunque sientas pereza. Puede ser algo motivante aunque estés cansada. Puede ser algo que te aporte salud. Entonces, teniendo en cuenta que lo que a las personas nos hacen felices son las relaciones de calidad, que lo que a las personas nos hacen felices es tener un propósito de vida. Que eso también lo decía Viktor Frankl en el libro El hombre busca sentido, que sonará probablemente el autor de la terapia de la logoterapia, que decía pues, que cuando una persona tenía su vida tenía un significado, tenía un sentido, le hacía que las cosas que le pasaban tuvieran un sentido, pues claro, son muchas personas que nos van diciendo de una u otra manera, llamándole de una u otra forma. Le puedes llamar Ikigai, le puedes llamar logoterapia, le puedes llamar Buena Vida, como es el libro del estudio que os he contado. Le puedes llamar como tú quieras, le puedes llamar flow, que es este concepto también que se habla de que cuando las personas estamos concentradas, conectadas, entramos en un estado como de flow, de fluir, y hay un estado, pleno de felicidad y satisfacción. Da igual como le quieras llamar, porque estar triste, estar mal, estar disgustado, decepcionado también es importante, porque de cómo manejas esas situaciones vas encontrando pues, los recursos, las fortalezas, las capacidades, las herramientas para poder realmente disfrutar de las relaciones, disfrutar de los proyectos de vida, disfrutar de las cosas que te pasan y entender que ese estado de felicidad no es estable, ni es permanente, ni es fijo. Es un estado al que he llegado y del que estoy disfrutando aquí y ahora. Pero me van a pasar cosas y voy a tener que manejarlas, mejor o peor. Entonces, imaginaros, si tenemos padres y madres con un ikigai, ¿vale? Con un proyecto de vida, con un significado de vida, con un sentido de vida, con una motivación que no es ser padres, sino que más allá de ser padres, también encuentran en su trabajo una motivación. Que llegan a casa cansados y estresados, porque el trabajo es estresante y es desgastante, pero cuando llegan a casa también tienen la capacidad de manejar ese mundo interior, de convivir con sus hijos y nunca están tan al límite como para verse desbordados continuamente. Pues probablemente, en lugar de decirles yo tampoco quiero ir a trabajar, pero tengo que ir cuando mi hijo me dice no quiero ir a la escuela, pues probablemente me centraré en lo que mi hijo necesita cuando no quiere ir a la escuela, en lugar de decirle no crezcas hijo, porque la vida de los padres es una desgracia que quiera trabajar sin querer trabajar. Entonces es como qué pena que te doy, ¿no? No te doy pena, tú tienes que ir a la escuela, por lo menos juegas, te ríes, ven a tu padre, que desgraciado, que tiene que trabajar todos los días. O sea, ese mensaje es tan dañino que ojalá fuéramos conscientes de que si no te gusta tu trabajo, pues no te tiene por qué gustar, pero tu hijo puede ver cómo tú gestionas una situación que no puedes cambiar puntualmente, cómo tú manejas tu dificultad con el trabajo, pues que vea eso, pero que no vea que eres un desgraciado porque tienes que trabajar en algo que no te gusta, ¿no? Es decir, que vea cómo te enfrentas a los problemas, a las dificultades, que no siempre todo es maravilloso, pero que vea cómo tú haces de algo que no te gusta pues bueno, pues en sí mismo, pues un reto de vida, ¿no? No sé si consigo explicar la idea. Bueno, estaríamos terminando ya. Quiero saber qué hora llevamos. A una casi. Entonces,
La una casi. Vamos súper bien de tiempo, aún nos queda para tus preguntas. Bien, genial. Vale, solo voy a avanzar para que veáis un poco que todos somos hijos del autoritarismo y os voy a hacer lo que es un test muy sencillo para que veáis a qué me refiero, ¿no? De que todos somos hijos del autoritarismo, por eso nos cuesta mucho ejercer autoridad. Cuando tú tienes autoridad, tú eres autor. Tú no solamente controlas la situación, gestionas tu emoción, tomas decisiones, eres autora de lo que haces y en todo momento dominas, controlas, eliges, actúas con plena conciencia. Pero cuando actúas desde el autoritarismo, ahí te estás dejando llevar por las emociones, eres esclava de lo que sientes y no controlas la situación. Por eso te desbordas, ¿no? Entonces, fijaros, vamos a hacer un test muy sencillo para que veáis cómo muchas madres, muchos padres sufren en la entrada de la crianza, de la maternidad, de la paternidad, sufren una especie como de decepción, ¿no? Hay como un desplome de dopamina, ¿no? Tú cuando vas a ser madre, tienes como en tu cabeza un ideal, o cuando vas a ser padre, ¿no? Te vas imaginando pues una maternidad, pues probablemente, oye, diferente a la que tuviste, o sea, a tu vida de niño, pues tú harás algo diferente y le darás y le entenderás y le abrazarás y estarás y entonces es como que tú vas generando esa dopamina, que es como ese viaje que tú estás preparando, que luego cuando llegas dices, pues no es para tanto, hay como un desplome de dopamina, ¿no? Entonces, cuando llega la realidad, dices, pues mira, esto no es como me había imaginado, esta adolescente no me soporta, yo tampoco lo soporto, no me hace caso, oírle llorar es desesperante y mira, pues a lo mejor el primer hijo muy bien, pero es que el tercero ya no tengo la paciencia que tenía y ya me sobra la etapa de bebé, ¿no? Entonces, claro, cada una o cada uno va a vivir su propia experiencia. Va a haber personas que digan, no, yo estoy encantada, y va a haber otras que digan, yo no lo estoy, pero no lo puedo reconocer, porque parece ser que una madre no puede reconocer que hay momentos que tiraría a mi hijo por la ventana, no los libros, ¿no? Sino a mi hijo por la ventana, ¿no? Mira, yo una vez, mi madre contaba, ella contaba cómo nos atendía de noche, era una conversación que ella tenía con nosotras y decía, pues mira, yo como no trabajaba en aquella época, pues yo os oía llorar, iba a donde estabais, os cogía, os mecía, os atendía y me daba mucho gusto poderos atender. Ella solamente me contaba eso, pero yo deduje que en realidad mi etapa de bebé fue muy bien atendida porque mi madre no tenía estrés, ella disfrutó de la maternidad, atendernos para ella era un placer. Entonces yo deduje que probablemente mi etapa de bebé fue muy bien atendida porque tal y como mi madre contaba, yo entre líneas iba como entendiendo cómo me pudo atender. Ella a lo mejor no es consciente, pero en muchas de las conversaciones que puedas tener con tus padres, madres, vas a poder llegar a conclusiones, ¿no? De cómo pudiste ser atendida en una ocasión u en otra y lo que tú pudiste sentir de niña, ¿no? Que está en ti. La cuestión es que la maternidad, la paternidad no es como nos lo hemos imaginado y es bueno reconocer que hay veces que me supera, que me desgasta, que me cansa, que me agota y esto no es como me lo había imaginado. Y lo que estás viviendo, ¿vale? Es una decepción, pero por unas altas expectativas. Entonces, esa maternidad, lógicamente, es así como tú la describes. ¿Por qué? Porque la maternidad es responsabilidad, es trabajo, es coordinación, es convivencia y eso es desgastante. No son vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es que tú hayas tenido, digamos, una alta expectativa, hayas experimentado, digamos, ese viaje, esa maternidad-paternidad y haya habido un desplome de dopamina porque dices, esto no es como me lo había imaginado, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el test de la educación autoritaria para que veas cómo todos reconocemos estas frases, ¿no? Cuando venga tu padre verás, ¿vale? Esta frase es súper habitual, probablemente tú la reconoces y aquí lo que podemos ver es una madre agotada, cansada, que no puede más con la situación y delega su autoridad en el padre. Por lo tanto, es muy difícil que al día siguiente, cuando el padre no está, respondan a la autoridad de la madre porque esa madre ya ha decidido que quien tiene autoridad es el padre. Entonces, en estas frases, lo que vemos entre líneas, podemos deducir, ¿vale? Cómo ha sido la forma de abordar las situaciones cotidianas de esa madre en concreto, ¿no? Esta frase, sin saber mucho más, un poquito por encima, entendemos que probablemente la madre que utiliza esta frase lo que está diciendo es quien tiene autoridad en esta casa es el padre, yo no puedo con la situación, hago lo que puedo, pero las situaciones que tienen
digamos, emociones muy, muy intensas, muy desagradables, muy displacenteras, me superan. Por eso delego mi autoridad en el padre. Si delego mi autoridad, yo no tengo autoridad. ¿Vale? Algo habrás hecho para que te castiguen. El algo habrás hecho para que te castiguen, a mí me gusta explicarlo, que esto también lo vemos mucho en niñas que sufren situaciones, niñas y niños que sufren situaciones de abuso, cualquier tipo de abuso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo que contar que me ha sucedido algo de lo que de alguna manera he participado porque yo he quedado con esa persona o yo estaba de acuerdo en un principio o yo quería pero luego ya no quería, cambié de opinión, pero de alguna manera yo he participado en algo, es la humillación, la vergüenza, la culpa te impide muchas veces entender que tú también has podido cambiar de opinión, que aunque en un principio quisieras algo, luego has podido no quererlo. Entonces, cuando estamos muy acostumbrados a que nos reprochen por decisiones que hemos tomado como si no pudiéramos cambiar de opinión, cuando has oído muchas veces el algo habrás hecho para que te pase eso malo, por ejemplo, no te subas ahí que te vas a caer, no te subas ahí que te vas a caer, que no te subas, se cae. Si es que te lo he dicho, mira, es que mira, te lo mereces, así aprenderás. La próxima vez me haces caso. Claro, ese niño lo que está entendiendo es que es merecedor del daño que le ha sucedido. Yo merezco lo que me ha pasado y además me lo merezco, me convenzo de ello porque yo he hecho algo malo que es, en este caso, pues seguir la curiosidad y no tener la capacidad de autocontrolarme en un momento de exploración. Entonces, aquí el algo habrás hecho lo que hace es reprochar, culpar y pedir que esa persona realmente se reconozca como víctima. Tú imagínate que yo, bueno, voy por la calle y, bueno, pues me atracan, ¿no? Sale y me dice, es que tú también, ¿cómo se te ocurre ir por esa calle tan oscura? Pues es que haber cogido esa otra calle. Y es que, pues tienes razón, la verdad que me he desprotegido, he tomado mala decisión, es verdad, pero aún así, aunque yo también tengo una parte de responsabilidad de mi propia vida y tengo que tomar buenas decisiones, aún así, eso no me convierte, digamos, en culpable de lo que acabo de vivir. Porque si no, los niños, los adolescentes no pueden contar las situaciones que viven. ¿Sí? Eso es muy delicado. Mi padre levantaba la ceja y todos nos callábamos, ¿vale? Esto es un claro ejemplo de padre autoritario que dice poco, habla poco, pero cuando habla, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que quiere decir. Entonces, aquí lo que podemos deducir es que es un padre poco comunicativo, dialoga poco, interviene poco, más bien delega a la madre, pero cuando opina todo el mundo le escucha y le tiene en cuenta. Pero hay temor. Entonces, yo a este papá probablemente no le diré ni lo que siento, ni lo que pienso, ni lo que me ha sucedido, probablemente ocultaré información, le mentiré y si se entera, buscaré alguna forma de ocultarlo, ¿no? Porque es alguien en quien no puedo confiar, alguien que sé que me quiere a su manera, pero en quien no puedo confiar porque temo, ¿vale? Bien, tampoco hemos salido tan mal, ¿vale? Es súper habitual, la decimos porque necesitamos justificar la violencia. Somos una sociedad que para estar bien consumimos muchísimos ansiolíticos. Y como ahora mismo hablamos de la salud mental con muchísima naturalidad y nadie tiene ningún problema en reconocer que voy al psicólogo, voy al psiquiatra, estoy tomando medicación, tengo ansiedad, tengo depresión, entonces decimos, no, hay que hablar de la salud mental y no hay que ocultarlo, no es algo de que nos tengamos que avergonzar. Sí, de acuerdo, hay que hablar de la salud mental. Pero también hay que entender que hay muchos estilos educativos autoritarios que justifican o normalizan la violencia que están muy relacionadas con la salud mental. Entonces, más que decir, tampoco hemos salido tan mal para justificar que quizás la violencia que sufrí de niña pues era necesaria porque yo también era un poco bicho, yo era un poco trasto y yo que mis padres no podían conmigo, entonces normal, pues es que, claro, mis padres me tenían que educar y es que bastante bien lo hicieron y tampoco he salido tan mal, claro. Entonces, hay que entender que, por supuesto, que la salud mental es importante, pero hay que dejar de justificar algunas acciones que se hacían para educar, pero utilizando la violencia. Entonces, hay que separar mis padres, ¿vale? Y lo que mis padres hacían. Entonces, mis padres son maravillosos, los quiero con locura, lo hicieron lo mejor que supieron, pero lógicamente muchas de las cosas que hicieron desde esa ignorancia o desde ese momento en el que la sociedad eso era normal, esto me hizo daño y ya está. Y hay que separar. Vale, antes había más respeto, ¿de acuerdo? También se dice mucho,
Antes había más miedo, no respeto, ¿de acuerdo? Ahora no hay ni miedo ni respeto. Entonces estamos mal, ¿vale? Porque si por lo menos dices, hubiera miedo, pero claro, ahora tampoco hay miedo. Y respeto es otra cosa. El respeto es realmente la expresión del amor. Entonces, cuando tú tienes amor por una persona, eres capaz de poner el amor por delante del error, ¿no? Eres capaz de hacer algo cuando no lo hacen por ti. Entonces, claro, el amor es otra cosa, ¿no? Y voy terminando, como sigas así te mando a un reformatorio, esto es súper típico, ya no se dice porque ya no existen reformatorios como tal. Un internado, internado, claro. Pero esto, aún alguna yo he escuchado y digo, madre mía, esto está un poco obsoleto, pero bueno, ahora son centros de menores, centros de reforma, son centros donde tienen que ir menores porque es el último recurso que se les puede conceder, pero claro, no es un lugar donde un menor quiera estar, porque si está ahí es porque ha fallado el entorno, ha fallado la familia, han fallado los recursos, entonces no es algo de lo que se debería de hablar. Es como decirle a un niño que le vas a mandar a un reformatorio es no entender que los niños que están en un centro de menores están ahí en realidad por una situación de sufrimiento. Entonces, por respeto a esos menores que necesitan estar ahí porque es un recurso que tenemos, no habría que utilizar esta frase. Entonces, hay muchas frases que hay que empezar como a desterrar, ¿no? Porque el lenguaje es importante, ¿no? Tú sé que te portas bien, no como tu hermano, ¿no? Siempre en todas las familias hay uno más tranquilo, que funciona muy bien, pero que tiene pues la desgracia de ser el hermano bueno, en el que todo el mundo se fija y llevar esa carga, esa etiqueta positiva, pues no es nada fácil, porque ellos también quieren hacer trastadas y también se equivocan, pero luego no se atreven a hablarlo, a reconocerlo. Entonces, esa etiqueta de hermano bueno, hermano mayor o hermano pequeño, bueno, pues bueno, hace mucho daño, ¿no? Y voy terminando, contenta me tienes, parece que te gusta hacerme enfadar. Ya veo, estás, vamos. Entonces, cuando tú hablas con ironía y no con humor, estás poniendo una intencionalidad en ese niño que no existe. La intencionalidad es tuya, por eso el cambio de mirada, ¿no? Ese niño no tiene la intención de fastidiarte, ese niño no tiene la capacidad de regularse. Si no aprende a regularse, tú lo vas a vivir siempre como una amenaza y vas a poner en él una intención que no existe, ¿no? Y por último, bueno, vamos terminando, haz lo que quieras, pero luego no me vengas llorando, es lo mismo, ¿no? Si no hay límites, por mi parte, al final no puedo con la criatura, le doy permiso para que haga lo que quiera y desde luego cuando se caiga al suelo y llore, yo no le voy a consolar porque creo que tiene que aprender a base del golpe que se ha dado. Entonces, una cosa es que si yo le digo, no te subas que no quiero que te hagas daño, se vuelva a subir. Yo no le puedo volver a dar una segunda indicación porque entiendo que su curiosidad es mayor que su capacidad de autocontrolarse. Entonces, directamente tengo que aplicar un límite y el límite va a ser físico. Yo directamente lo voy a bajar o voy a impedir que suba. Esto va a suponer que se enrabiete en ese momento, pero qué bueno que yo lo entienda como algo necesario para poder acompañar ese proceso. Mi objetivo no es que me obedezca, mi objetivo es que no corra peligro. Y eso es un límite. Cuando yo mi prefrontal lo utilizo para impedir que como el suyo no funciona, ¿vale? Su deseo de explorar y de conocer, pues le ponga en riesgo, ¿vale? Y la última frase, vale, no haces caso, yo tampoco lo haré cuando tú me necesites. Tú no me haces caso, yo tampoco. ¿Que haces lo que quieres? Yo también. Y al final la relación se vicia y no se entiende que la relación, digamos, filoparental tiene que ser vertical, porque yo estoy para protegerle a él. Y hay decisiones que tomo por él y otras en las que le cuento con él. Oye, ¿qué te apetece? Tengo claro que quiero que comas fruta. ¿Qué fruta te apetece? Pera, manzana, me da igual porque vas a comer fruta, ¿no? Entonces, yo te puedo elegir entre algo que tengo claro que va a ser así, pero no siempre te voy a tener en cuenta porque yo sé lo que a ti conviene, ¿no? Vale. Hasta aquí. Quiero avanzar. Bueno, hasta aquí. Con esto voy a terminar para que entremos en turno de preguntas, ¿de acuerdo? La parentalidad positiva es como un viaje, una invitación a hacer una transición, un camino. Pasar de un estilo más autoritario, porque todos hemos conocido el autoritarismo en nuestras vidas, y llegar a un estilo más democrático. En el estilo democrático no hay padres que no ponen límites, que son permisivos, que les dejan a sus hijos con todos. Hay padres presentes, padres con autoridad, padres que también tienen que
gestionas a nivel emocional, que se equivocan, que lloran, que a veces son conscientes de los beneficios que generan en sus hijos por las decisiones que toman, otras veces no pueden acompañar. Entonces, hay padres aprendiendo, hay padres creciendo, hay parejas construyéndose, hay familias, ¿no? Digamos, desarrollándose, pero es un camino. Entonces, hay que desaprender algunas cuestiones y hay que aprender otras. El camino, pues, va a tener ciertas dificultades, pero realmente lo que sabemos que beneficia al cerebro adolescente es el estilo democrático. ¿De acuerdo? Vale. Hasta aquí terminaría con un último cortometraje, ¿vale? Ay. Vaya, 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 ¿eh? Vale, terminaré con este cortometraje. Antes de turno de preguntas. Dice que me he dejado un orbeval atrás. Dos. Días. Es que vamos bastante chetados ya. Víctor, ¿tienes novia? Pues no tengo. ¿Por qué, Pati M? ¿Estás interesada? Me imagino que debes ser nueva en el canal si no sabrías que no me van las chicas. Así que, lo siento. Salimos de la cueva y nos vamos a por el bus. ¿Cuál es tu juego? ¿Qué pasa? Las gafas. ¿Las has visto? No. Aunque la última me parece brutal. Lo mejor que he visto este año. ¿Has visto las gafas? Víctor, ¿Has eres... mirado las chaquetas? Gracias, no sé. ¿De dónde eres, Víctor? Pues vivo en Madrid, pero si me preguntáis dónde nací, en realidad he nacido y crecido en Barcelona. Saludos desde Argentina, saludos Argentina. ¿Por qué te has mudado? Pues porque Madrid siempre me ha gustado mucho. Sí, bueno, y porque no me llevo muy bien con mis padres. El juego más difícil, el Dark Souls, el Master Style. Vale. Los padres saben que eres youtuber, mira que sois cotillas, esto me pasa por decir que preguntéis lo que miráis. No tienen ni idea. No tienen ni idea que hago vídeos de gameplays. De hecho, no nos hablamos, así que difícilmente podrían saberlo. ¿Por qué no haces las paces con tus padres? Pues claro que quiero hacer las paces con mis padres, pero... Bueno, pero no es tan fácil. Quiero decir que esto no es coger el teléfono y llamar a mi madre y decirle, hola mamá, oye, que siento no haberte hablado en 2 años, ¿no? Pero ¿qué te parece si hacemos un café? O sea, ¿qué creéis que va a decir mi madre? Claro, hijo, cuando quieras. Es el mejor, gracias. Sube Fortnite. Mira que sois pesados, chicos. No me gusta. Lo siento. ¿Cómo has conseguido las alas? Pues las alas me las regalaron cuando conseguí completar 36 logros en la Liga Bridge. ¿Cuál es tu plato favorito? Buena pregunta. Antes era muy de pizza. Pizza para comer, para cenar, para desayunar. Pero ahora... Ahora soy mucho más de comida japonesa. De el sushi, el ramen, los noodles también. Vale, chicos. Vamos a continuar con la campaña. ¿Vale? Y preparaos que ahora viene el boss y es un cabronazo.
¿Habéis entendido, verdad? Es el hijo, se lo de casa, no se lleva con la madre y la clave que utiliza la madre para... Ya esto no lo voy a explicar, pero voy a poner de una vez esto. Lo que quería poner es... Ahí está, para que tengáis los datos si queréis. La madre lo que utiliza es una palabra clave que es cocodrilo. Me imagino que sería esa palabra que a veces las madres o padres tenemos con nuestros hijos, ¿no? Apodos o palabras clave que te vinculan, que te unen, y fue suficiente para que su hijo supiera que su madre le estaba viendo y que lo que le estaba pidiendo era una reconciliación, ¿no? Entonces, como nos toca aprender, y muchas veces aprender es cuestión de tiempo hasta que aprendemos y se dan cambios necesarios, pues muchas veces se dañan los vínculos, las relaciones, metemos la pata, nos distanciamos. Entonces hay veces que toca aceptar que la distancia es necesaria para llegar a la reconciliación. Entonces, en este caso, pues fíjate que forma tan original de reconciliarse, que es mediante la pasión del hijo, que es jugar, que es youtuber, y su madre le va siguiendo por ratitos y le va enviando ese mensaje de cuando quieres cocodrilo, hacemos las paces y tomamos ese café, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de parentalidad positiva. Hasta aquí. Entramos en turno de preguntas si tenéis. Podéis decirme o lo que pensáis, o si tenéis dudas o preguntas. Tengo dos preguntas. Una, con las rabietas, ¿tú qué harías? Porque cada psicólogo de estos dice una cosa, unos en una dirección, otros en otra, entonces, ahí. Y luego, ¿cuándo hay que empezar a poner límites? ¿No? Porque a veces dices, joder, si tiene 2 años, o tiene 3, o tiene 5, cuando tiene 5 porque tiene 5, cuando tiene 20 porque tiene 20. Sí, vale. Te voy a responder a las dos preguntas a la vez. Los límites los ponemos siempre que una persona necesita, porque los límites tienen que ver con tu prefrontal y con entender que tu hija en ese momento no tiene la capacidad de autorregularse, de autocontrolarse, de autolimitarse, y o bien necesito protegerla, ¿vale? O bien necesito que aprenda a hacer algo haciéndolo aunque no le guste, ¿vale? Empiezo por ahí. Entonces, los límites se ponen siempre. Y luego, con respecto a las rabietas, dices, puedo consultar diferentes psicólogos. A ver, los psicólogos, yo soy pedagoga, pero los profesionales de la educación como de la salud, ¿vale? Como vosotros también os tenéis que actualizar. Entonces, no vale que tú estés educando con unos métodos que pertenecen pues al siglo pasado. Métodos de 1970-60, cuando ahora tenemos una neurociencia que nos dice claramente que cuando tú ignoras a un niño, cuando tiene una rabieta, tú no le estás ayudando. Es más, le estás dañando porque su cerebro realmente no puede regularse. Entonces, no le des lo que te pide, si no se lo tienes que dar. Niégale ese helado que te está pidiendo, si es invierno y hace frío. Pero cuando se te tira al suelo, no la dejes llorando. Tampoco la coges en brazos. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor esa niña en ese momento no quiere ser abrazada, solamente quiere llorar, porque lo que los niños necesitan cuando están mal es poder estar mal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dependiendo de la situación, porque las rabietas tienen como 2 etapas, ¿no? La etapa más emocional, más irracional, que es de los 18 meses a los 3-4 años, que son rabietas que muchas veces no las puedes evitar, sucede en el momento en el que tú haces algo que el niño no espera. Por ejemplo, le abres la bolsa de gusanitos cuando la quería abrir ella, ¿no? Fíjate qué barbaridad. Es que esto hay que aprenderlo, ¿no? Le vas a dar el yogur y le quitas la tapa, hombre, por favor, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, es que hay cosas que son de cajón, claro, pero el niño está pensando, no, voy a abrir la bolsa y de repente se hace abierta, pero ¿qué es eso, no? Eso es un desplome de dopamina. Eso es que yo estaba esperando la bolsa de gusanitos, que a lo mejor la quería abrir o a lo mejor la quería tener en la mano, no sé qué te puede contar lo que está pensando, ¿no? Y de repente le das la bolsa abierta, pero ¿qué es eso, no? Desplome de dopamina, y entonces hay un desequilibrio, pierdo la homeostasis, el equilibrio, y entonces al suelo a llorar. ¿Por qué me tiro al suelo? Me tiro al suelo porque el suelo para mí es un lugar seguro. Yo me tiro al suelo y de aquí no paso.
Entonces, cuando yo me tiro al suelo, tú tienes que simplemente valorar si ese es un lugar donde yo puedo vivir esa rabieta de forma segura. Entonces, tú imagínate que estoy en medio de un supermercado. Hombre, pues entre carros y gente que pasa, no es un lugar seguro. Entonces, yo probablemente usaré mi fuerza, cogeré a la criatura como buenamente pueda y me saldré del supermercado. ¿Por qué? Porque necesito concederle a esa niña un espacio más seguro, libre de miradas, de comentarios, donde ella pueda tener la rabieta. Entonces tú me vas a decir, uy, sí, tú no conoces a mi hija coge, no, y se va corriendo entonces al suelo, ¿vale? Muy bien, pero yo también puedo hacer lo mismo las veces que haga falta, porque el mensaje es, tienes un motivo para llorar que yo no entiendo, pero lo tienes, y yo te voy a dar un espacio donde tú puedas tener la rabieta libre de riesgos, de miradas y además sin molestar a los demás. Esa rabieta, ¿qué nos aporta? Esa rabieta nos aporta conocimiento, nos vamos a conocer. Yo te voy a conocer y tú me vas a conocer. ¿Por qué? Porque de repente te fui a dar un abrazo y me hice una patada. Pues ya entiendo, cuando tú lloras, tú no quieres ser abrazada, pero tú no me estás pegando, tú me estás apartando. Por lo tanto, yo cuando me acerque, lo haré con la mirada, lo haré con mi lenguaje corporal por cierta distancia, te daré un espacio y te dejaré llorar. Cuando llore, porque para poder llegar a la calma necesito poder soltar, sacar, ¿no? Entonces, cuando llore y esté más calmado, dices, esto me haya pasado, le explicaré yo a ella, no le preguntaré qué te ha pasado, sino que explicaré yo a ella. Cariño, mira, te has enfadado porque me has pedido que te compre unos gusanitos y hoy he decidido que no voy a comprar gusanitos. Y a ti eso no te ha gustado, te has enfadado mucho y entonces pues me has pegado con la mano en la pierna. Cuando tú le haces entender a la niña lo que ha hecho y ella se ha conseguido regular, ha conseguido disminuir la intensidad de su emoción, ha conseguido regular un poco esa emoción y me está escuchando, está entendiendo lo que le ha pasado. Y entonces probablemente estará más tranquila, habrá pasado un buen rato y entonces a lo mejor se acercará y me abrazará. Y yo le diré, sí, mira, ahora que estás más tranquila, ¿quieres que nos demos un abrazo? Y te dará un abrazo. ¿Qué ha pasado ahí en su cerebro? Pues que sus dos hemisferios se han conectado, que ha generado conexiones nuevas neuronales ante la regulación emocional, ha tenido una experiencia muy gratificante con su papá porque su papá le ayuda a entender lo que le pasa y desde luego no le has comprado los gusanitos porque has considerado que no había que comprarlos. Eso es una manera de hacerlo, pero con esto, ¿vale? No termina, porque son mínimo 2 y 3 y 4 años de rabietas intensas. Claro, si tú tienes una niña de temperamento fácil, el temperamento es genético. La niña de temperamento fácil se va a adaptar con facilidad a todos los cambios que le propongas. Y esta niña será una maravilla, todo el mundo nos encantará, le sonreiremos más, diremos cosas maravillosas de ella. Chica, qué buena, qué suerte has tenido, pero qué maravilla de hija. Le pones unas pinturas, se queda ahí, no molesta, no molesta, no molesta. La niña que no molesta nos gusta más, es más cómoda, pero la niña que corre, que salta, que hace ruido, que se cae, esa es muy incómoda porque requiere más supervisión. Si tú tienes una niña o un niño con temperamento difícil, que es genético, ¿vale? Ese niño probablemente entre los cambios siempre mostrará resistencia. Y será una niña que todo le siente mal, todo lo que llega mal. Y solemos decir, esta niña está enfadada con el mundo. Entonces, esa niña le molestará la ropa, el cinturón, la textura, un olor, estará siempre en queja, todo le sentará mal. Y tú dirás de ella, chica, es que parece no estás contenta con nada, nada te gusta, nada te parece. Ella, si pudiera explicarte lo que le pasa, te diría, yo qué culpa tengo de tener este sesgo temperamental que hace que todo lo nuevo me siente y me caiga mal. Entonces yo lo que hago es rechazarlo. Entonces, ¿qué necesito? Un poquito de tiempo y paciencia. La paciencia viene con la ciencia, ¿vale? Para adaptarme a ese cambio. Zapatillas nuevas, qué horror. Pantalón, cinturón, qué horror. Falda, qué horror. O sea, todo es un horror. Los olores, la textura, tus manos que están frías. Entonces, tú en las herramientas lo que haces es conocer a tu hija, conocer a tu hijo y entender de todo lo que tú puedes hacer, qué es lo que mejor le sienta. Esto es un aprendizaje de 2 o 3 años. Ahora, si tú entras en las rabitas racionales, que son a partir de los 4 o 5 años, que son rabitas más de inteligencia, ¿no? Que dices, míralo, qué listo, ¿no? Pues, yo qué sé, rabietas donde me enfado un poco y enseguida parece que se calma, ¿no? Pues parecía que controla algo, ¿no? Son rabitas como que el niño es más consciente de lo que puede conseguir a través de la rabieta, ¿no? Que necesita verme firme en mi decisión y permitir llorar y enfadarse. ¿Por qué? Porque cuando él se frustra y yo respondo con autoridad, él aprende que llorar es bueno, pero no para conseguir lo que quiero, sino que llorar es bueno para desahogar la frustración por no haber conseguido lo que quiero.
Es decir, yo como niño o niña de 4, 5, 6 años aprendo que llorando no consigo lo que quiero, sino que llorando desahogo la frustración por no haber conseguido lo que quiero. ¿Es la diferencia? Sí. Y los límites van siempre. Un límite es lo que yo hago por mi hija para protegerla, para ayudarla a desarrollar, para ayudarla a soportar la frustración. Entonces, por ejemplo, un límite puede ser desde dame la mano para cruzar la carretera, la niña no me la da porque yo no veo los peligros, y entonces yo tengo muy claro que le puedo decir una de dos. Vale, pues no me des la mano, pero si te atropella un coche, lo siento mucho, no volverás a ver a tu madre en la vida, ¿vale? Cosa que no voy a hacer porque no me voy a poner en riesgo porque me dirá, vale. No, es que no entiende muchas veces lo que le estoy diciendo. Entonces, el límite en este caso es, entiendo que tú no me quieres dar la mano y no te la voy a pedir si tú no me la quieres dar, pero yo sí te la voy a agarrar. Y eso es un límite. Un límite es cuando tú no entiendes que tienes que hacer algo que es bueno para ti, pero yo sí lo entiendo, con lo cual no me quieres dar la mano, no me voy a enfadar contigo porque no me la quieres dar, sino que yo te la voy a agarrar. Y este límite requiere de una fuerza, pero una fuerza medida, consciente, para proteger. Cuando yo le cruce la carretera, esta niña se tirará al suelo porque me tendrá que decir que acabo de hacer algo que ya no quería hacer. Entonces me tendrá que decir lo enfadada que está conmigo por lo que acabo de hacer. Yo lo entenderé, le daré un espacio seguro, le daré un lenguaje no verbal de firmeza, entenderé lo que le pase y cuando se tranquilice le diré, no te ha gustado que papá te agarre la mano porque tú querías cruzar la carretera sola. Yo tengo claro que la carretera sola no quiero que la cruces. Y no me justificaré más, ni daré millones de explicaciones. Eso es un límite adaptado al niño de 2 años. Un límite adaptado a un niño de 6 años, que tiene que estudiar y no quiere. ¿Por qué? Porque procrastina, porque no le interesa, porque no le motiva. Y entonces yo, en lugar de decirle, si estudias, ves la tele, o como no estudias, no ves la tele, entenderé que yo todavía no puedo dejar el estudio en sus manos, porque no tiene la autonomía, ni la autoridad, ni la capacidad, responsabilidad de hacerse cargo de su estudio. Entonces, directamente lo que haré será enseñarle a hacerse cargo de su estudio. Le acompañaré, estaré pendiente, estará a lo mejor supervisado por mí y me aseguraré de que termina la tarea. Los niños tienen que estudiar poco tiempo, bien acompañado y bien aprovechado. Es mejor 20 minutos, 40 minutos de estudio y el resto jugar, calle, extraescolares deportivas, pero poco tiempo. Si se pega 2 horas estudiando sin ser acompañado, al final la desmotivación es mayor. ¿Sí? Entonces, eso es otro límite, por ejemplo. El límite es cuando tú pones tu prefrontal al servicio de la relación. Tú decides por tu hija, el gran favor de su vida. No le va a gustar mucho, pero No va a gustar nada. nada. ¿Sí? ¿Te sirven las respuestas? Sí. ¿Sí? ¿Queréis comentar? Lo de las ranitas va encaminado a lo que dice Lucía, la pediatra. ¿Haces lo que ella te orienta, dices? O sea, No, que le he Sí. escuchado a ella y su Sí. respuesta va un poco alineada. es que ella está muy actualizada también. Sí. Claro, es que ahora mismo, mira, el profesional que sigue en el sistema de puntos, en métodos conductistas, en el fondo es porque se resiste a cambiar, se resiste a actualizarse. Lleva muchos años haciendo algo de una manera, le ha funcionado porque funcionan, ¿vale? Pero funciona con fecha de caducidad. Entonces, claro, ¿cómo voy a actualizarme? Entonces, mucha gente desprecia las nuevas corrientes confundiendo a la gente, ¿no? Como diciendo, eso se ha puesto de moda. No se ha puesto de moda, sino que en los últimos años ha proliferado tanta evidencia científica que se habla más de algo y por eso se ha puesto de moda. Pero no es algo que opinan 4. Es algo... Mucha gente, ¿no? Ahí Álvaro de Pau, Steve. Sí, Rafa Guerrero, Rafael Sierra, sí, hay muchos autores, sí. Pero el profesional, esos mediáticos. Entonces, claro, si tú lees a un mediático, genial, pero si tú vas a un experto que no se ha actualizado, pues probablemente es porque tiene miedo a cambiar lo que hasta ahora ha hecho de seguridad. O sea, los profesionales también tenemos nuestras crisis, nuestros cambios. Entonces, tú como, digamos, padre o madre, tienes la responsabilidad de conocer el estilo, la corriente que sigue esa persona y si coincide con tu criterio y elegir. No siempre dejarte orientar.
¿sí? Tienes que cuestionar, a mí me tienes que cuestionar, no tienes que creer todo lo que yo te digo, tienes que coger la información y luego, pues, digamos, pasarla por un filtro, ¿no? Pero nuestra labor es cuestionarnos a nosotros, igual que yo también cuestiono a quien leo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien así? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos sobre la hora, más o menos? Sí, justo. Bueno, por las personas que están en casa o teletrabajando, pues lo mismo, ¿no? Espero que os haya servido todo este contenido. Y tenéis aquí lo que es la información con respecto a mi trabajo. Bueno, la web es padresformados.es. Bueno, yo tengo el Centro de Orientación Familiar en Burlada, el teléfono por si queréis contactarme, y Instagram, donde subo mucho contenido de sensibilización en buenos tratos a la infancia. Mi libro es el de Padres Formados y hay una guía que suelo enviar por WhatsApp, que es la de Educarse sin Miedo, que esa Sí, ya me la pasas pasaste, aquí, sí. la puedes Ya pasar también si sí. quieres. Sí, sí. ¿Vale? Pues por mi parte, nada más, si no tenéis nada más que preguntarme, Muy bien. agradezco la asistencia y el interés mostrado. Muy bien, Creo gracias. que ha estado muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Genial. Muchas gracias. Pues gracias y hasta otra, seguir trabajando.